no trabajaba, pero vivía mejor que los que no trabajaban. En la mañana visitaba una familia, le daban desayuno. En el mediodía visitaba otra familia, le daban su almuerzo. En la tarde visitaba otra familia, le daban su cena. Se iba para la iglesia y estaba feliz. Y después del culto podía llegar a la casa, que éramos bastantes, hermanos y hermanas. Y entonces nosotros cocinábamos en la casa y comíamos. Mi mamá, con un discernimiento de espíritu tan bueno que el Señor le había dado, veía en esos rostros que esa gente no estaba buscando el rostro del Señor realmente, lo que estaba era viviendo de la iglesia del Señor. Entonces tuvimos gente así, que se emocionó, que llegué a Jesucristo, ya yo no trabajo, ya no nada, Cristo viene pronto, aquí no hay que... Hubo una de que nadie podía estudiar. Nadie puede ir, había que cuitearse o salirse o irse de la escuela secundaria, ya no se podía hacer la high school. Ya no se podía mandar los muchachos a la universidad porque Cristo viene pronto. Porque estaba llegando. Y esto es en los tiempos de nosotros, que se copiaron un poco de la iglesia de las tesalonicenses. La comunicación, después que Pablo explica, manda una segunda carta para limar las asperezas. Yo espero que yo no tenga que dar otro sermón el próximo domingo para limar las asperezas y los que ustedes entendieron hoy y si hubo algún problema de comunicación. Vamos a estar en el mismo canal. Como aquellos que tienen radio ponen un canal y algunos que no escuchan, muévalo. Estamos en el canal 1. Chequee sus oídos. Channel 1, el 1. Mueva su radio al 1. Es en el 1 que usted va a escuchar. ¿A quiénes le estaba escribiendo? Es importante saber que le estaba escribiendo a la iglesia de Tesalónica y a todos los cristianos del mundo. Los tres personajes clave en esta predicación o en esta carta son Pablo, Silas y Timoteo. ¿Recuerdan en la pasada que era Filemón, Onésimo y Pablo? En esta es Silas y Timoteo. A mí me encanta la vida de Timoteo también, pero sigamos en la primera carta a los tesalonicenses para seguir a la segunda. Otro punto importante que hizo Pablo en esa carta fue que se tuvieran en consideración a los líderes, a los que trabajan entre ustedes, que se elogiaran a los líderes que trabajan entre ustedes, que se le diera honor a los que trabajan entre ustedes. Entonces los líderes podían ser los que servían a las mesas, podían ser los apóstoles, y en todo caso hoy pueden ser los pastores, los líderes, los ministros, los que sirven a la iglesia. Hoy es un día muy especial, tomando en cuenta que parte de esa carta tenía que ver con eso, con darle honor a los líderes. Él les estaba enseñando a la iglesia que tenían que tomar en consideración los líderes. Hoy, mi esposa, la pastora Ana, es su cumpleaños. Una mujer esforzada, una mujer que merece liderazgo, que merece honra en el liderazgo que ha hecho el Señor a través de ella. Una mujer que se desvela para que las cosas se den. Si Pablo estuviera escribiendo la carta y la pastora Ana estuviera en ese tiempo, él hubiese puesto, o si yo fuera Pablo, yo hubiese puesto, denle honor a la pastora Ana, cuídenla, guárdenla, protégenla, denle su llamadita de vez en cuando, denle su abrazo de aquí y allá de vez en cuando, felicítenla, denle las fuerzas necesarias, porque eso le quitará un poco el estrés de hacer tantas cosas y le dará más paz para seguir trabajando. Y ustedes quieren que sus líderes puedan seguir trabajando entre ustedes. Menos Pablo escribiendo hubiese aparecido ella muy probablemente entre Pablo, Silas y Timoteo. Qué elogio para una esposa. Fíjate, estoy elogiando más que a una esposa, que es lo principal, y más que a una madre, que eso es inevitable, a una pastora, a una líder que ustedes tienen en medio de ustedes. ¿Cuánto les dan un aplauso a esa líder que usted tiene?
hay algo que me gusta cuidarme. Por el bien de la palabra del Señor cuando es predicada y por el bien de la congregación que ministramos. En no usar términos como este, abro comillas. El Señor me está revelando que debo decir esto de la pastora. No sabía por qué lo iba a decir, pero lo digo. No. Esos amuletos, esas partes, son las que con el tiempo el Señor ha limado y ha sacado de mi corazón, de mi mente, para que me ponga en el ejercicio único de transmitirle la palabra de Dios. Recuerdo que una vez me dijeron una anécdota, que un predicador fue a una iglesia y al saber que en la iglesia habían 2 doctores en medicina, un abogado y un ingeniero, tornó su mensaje para los 2 médicos y empezó a hablar de Lucas, del médico y de la medicina. Tiró un poquito al abogado y de leyes y se metió un poco en la ingeniería. Por cierto, tenemos un ingeniero en medio nuestro aquí. Hermano Vigilio, ya usted se reunió con el ingeniero temprano. Y estos salieron de la iglesia tristes. Y por eso habla la anécdota. Y conversaron con el pastor que si es posible traer predicadores que prediquen la palabra. Porque ellos de medicina lo hacen de lunes a viernes, a sábados y a las 24 horas del día tienen que ir al hospital a encargarse de eso. El abogado le dijo, estoy cansado de ir todos los días a la corte y venir a la iglesia, quería escuchar la palabra del Señor. El ingeniero le dije, no, todo el tiempo allí. Y me hablaron de la misma carrera, de lo mismo que yo hago. Quería escuchar la palabra del Señor. La gente que está aquí, la gente que nos está escuchando a través de las redes sociales, quieren escuchar la palabra del Señor. ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios? Esto es lo que anhela el mundo hoy, escuchar la palabra del Señor. Y Pablo estaba cuidando de eso, que la comunicación se entendiera. Aparte de eso, todo esto fueron por errores de interpretación. Les dije que muchos, por las razones que sea, porque de alguna manera les dije los extremos no son los correctos, pero también les dije, hay gente que no quiere que se les diga la verdad. Yo me imagino a aquellos que ya habían vendido sus cosas o aquellos que dejaron los trabajos y estaban viviendo de los otros, haciéndole una carga a los otros. No querían escuchar la segunda carta, que la segunda carta era una aclaración de que el que no trabaje no coma, de que Cristo viene, pero que tenemos que vivir en esperanza, sabiendo que Él viene, pero trabajar hasta que el día dura. Sigamos adelante. La esperanza gloriosa del regreso de Cristo debe ser algo que los creyentes debemos esperar de forma paciente. No podemos, y Pablo quería aclarar y hoy el Señor quiere dejarnos claro, no debemos estar estresados porque Cristo viene pronto, corriendo porque Cristo viene pronto. No, esta es una carrera de fe, esta es una batalla de fe, este es un día a día. Esto es ser fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Ser fiel hasta el final. Este es un paso a la vez. Este es un día, cada día, day by day. Esto es todo el tiempo, es un reto. Todos los días es un nuevo día. Toda hora es una oportunidad. Debemos servir al Señor viviendo con esperanza, siendo pacientes en que la venida del Señor, no teniéndola por tardanza, pero sino sabiendo que es su venida. Es un momento escrito en las Escrituras, glorioso y que vendrá. Que las pruebas y los entornos que hay ahora nos hacen ver que su venida está cerca. Bueno, eso también les pasó a ellos. El entorno de la sociedad, las guerras, los rumores de guerra y todo esto, les hacía ver a ellos que la venida era inminente. Por eso es que decidieron algunos soltar los trabajos y no hacerlos más. Lo que no debemos es tener por tardanza la venida del Señor. Pero debemos ser pacientes en esperar su gloriosa venida. Y debemos vivir, amados hermanos, a la luz del regreso de Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo podemos vivir a la luz del regreso de Cristo?
en la esperanza del regreso de Cristo, siendo pacientes y esperando su segunda venida. No adelantarnos, porque otra de las cosas que Pablo quería eliminar era que bajo esa circunstancia empezaron a haber falsos predicadores. Se levantaron las doctrinas falsas. Por eso la palabra del Señor dice que cuando te digan, helo aquí, no vayáis. Helo allá, no vayas. Se levantaron falsos predicadores, falsos profetas, falsas iglesias, falsos ministros. Y por eso se creó ese ambiente de impaciencia acerca de la venida del Señor y se desvirtuó el gran regreso de Jesucristo, que debe ser más bien de esperanza, debe ser de regocijo, como una novia que está lista, ataviada para su matrimonio. La iglesia espera como una novia ataviada, vestida de blanco, al regreso de su Señor, que viene por ella, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso es que yo digo, es que la palabra del Señor siempre yo la pongo en presente. Hoy puede venir el Señor. ¿Cuántos lo creen? Porque mañana nadie sabe del día de mañana. Pero debemos trabajar como si el Señor no viene los próximos 20 años. Planificar sus 20 años. Si usted piensa que usted puede durar 20 años más, planifíquese. Coma mejor, haga arreglos, términos de vida. Hay personas que ya tienen 83 años, como el caso de mi papá, y hago la mención específica de él, y él vive tranquilo y él vive un día a la vez. Él dice, ya yo viví, yo estoy feliz, yo estoy en regalo de vida. Yo estoy esperando a mi Señor. Con esta carta, Pablo elimina los malos entendidos a la hora de comunicarse, y especialmente en las personas que tienen tendencia a interpretar las palabras según sus preferencias. Todavía hay gente hoy que interpreta esta palabra a su preferencia. Prenda la televisión y usted va a escuchar diferentes canales hablando de esta palabra. Y muchos de ellos llevan la palabra y la gente la empieza a interpretar a su preferencia. Y Pablo quiere eliminar el acto de que la gente no reciba la palabra como el Señor se la está presentando. Siendo pacientes en que Cristo viene. Y trabajando, sabiendo que las señales para ese regreso están allí. Y que el día ni la hora nadie lo sabrá. Faltaba nada más que alguien diera la hora y el día. Y por eso es que empezaron a venir las aclaratorias. Ni el día ni la hora nadie lo sabrá. Vendrá como ladrón en la noche. Se mostrará de un sitio al otro, como rayo que sale de un sitio y se muestra al otro extremo. Y de abrir y cerrar de ojos. Aparecerá en las nubes y los que estamos vivos seremos levantados y los que han resucitado, los que han muerto en Cristo resucitarán primero y los que no, pues le toca su juicio. Por eso es importante que la iglesia sea paciente y que los que tengan que reconciliarse se reconcilien a tiempo y que empiecen a emparejar sus vidas. Y habla un poco de la santidad. La primera carta habla un poco de los problemas de sexualidad que habían en ese entonces fuerte. Lo que hoy por hoy también se mantiene. Porque el pecado está al frente allí, inquietando a la gente de trabajar mientras el día dura, pero que mantengan una vida devocional esperando a Cristo siempre. Una de las cosas que me llama la atención en estas cartas, y lo digo hoy, hay personas que no tienen seguridad de salvación y les atemoriza cuando hablen de que Cristo viene pronto.